Pero la sangre sigue fría, libro que salió hace un año. Y pues para la presentación me van a apoyar con el prólogo Camila Charri y Henry Gómez. El prólogo del libro lo hace Roberto Burgos Cantor. La revolución permanente de la poesía. ¿Se puede agregar o arrancar algo al poema? ¿Acaso la comunicación que se alcanza o es rechazada entre quien asedia ese talismán del lenguaje y la sensibilidad, de la ambición y el fracaso, sigue las reglas, los límites y los mensajes de la lectura? No lo sé. La operación de naturaleza espiritual o de territorios desconocidos del intelecto que provoca el poema me sigue resultando un misterio. Quizá por lo anterior, dar cuenta de unos poemas, de su insuficiente refugio en el libro, sea más el itinerario de unas revelaciones, de unos trastornos de las imposiciones de la realidad. Así, Pero la sangre sigue fría, de Alejandro Cortés González, posee el secreto designio de frotar la lámpara con una apretada baraja de deseos. Solo la atractiva convulsión de la belleza conduce al poeta al pantano como espacio de inmersión, territorio de búsqueda y devastación, donde surge el génesis de una aventura creativa. De las 5 partes que integran este libro, la primera se titula El pantano y las primeras inmersiones. De su fondo cenagoso, de color indeterminado y resbaladiza mucosidad, y en veces proclive a las traiciones, emanan las claves de una poética en curso que ronda con persistencia sus motivos. Tal vez el motivo más perseguido por el poeta, novicio arponero sin certezas, sea la escurridiza forma, su milagro o su abismo. Bueno, con Alejandro nos conocimos en un taller de poesía que dicta uno de los grandes poetas colombianos, Juan Manuel Roca, y allí coincidimos en algo, una pasión, o creo que es de las pocas personas que coincidimos en 2 pasiones en Colombia, que es el rock and roll, el metal y la poesía. Acaba de ganarse el premio de novela, el Premio Nacional de Novela que otorga la Universidad Central de Colombia, con la primera novela enteramente sobre rock and roll, la primera novela enteramente sobre metal en Colombia, que se llama Notas de Inframundo, una gran novela, pero después Alejandro nos iba a sorprender con este libro, Pero la sangre sigue fría, un libro en palabras de Keats, un libro que se escribe sobre el agua, y bueno, con esa obsesión sobre los lagartos, sobre el pantano, sobre el agua, logra una profundidad que pocos en Colombia, dentro de la última generación de poetas, se permiten hacer en la poesía. Continuando con el prólogo de Roberto Burgos Cantor, dice: es posible que el riesgo mayor del poeta joven, ese salto sin red protectora, consista en determinar si la forma se trae, infierno particular, o la forma se encuentra, arquero ciego que hace de su mundo un blanco. En tal empeño, el poeta prefiere el despojamiento, permitir que le arrebaten el rostro y entregarse al azar de recuperar el reflejo en las profundidades. Esta desconfianza de la poesía en las superficies, en su encantadora apariencia dispuesta a ser rota o alabada, vidrio que se fragmenta en otras imágenes o laberintos, y la proclividad al oculto, su persistente zambullida en lo desconocido, constituye una de esas vertientes más ricas y atractivas. Ello la conduce a la preferencia por las situaciones límites, sin sendero de vuelta. En los poemas de Pero la sangre sigue fría, algo acecha. Allí el poeta pone la huella de lo aún indefinible, especies de lagartos, criaturas anfibias, víboras, pájaros, saurios, lobos. En medio de esta zoología imaginaria a la cual la poesía da existencia y clasifica, ronda el acecho de un canto y aparece la pregunta: ¿exorcismo o invocación? ¿A quién le interesa un pájaro gorero con horario de meretriz, capaz de abandonar sus huevos a algún insomne para que termine sus versos? Entonces, que Alejandro nos aceche con sus poemas.
Bueno, ya hicieron una buena presentación, me parecería bueno que llegara el papel en un minuto y no tener que arreglar lo que ya se dijo. Les cuento que este libro, Pero la sangre sigue fría, tiene 5 partes. Las primeras 4 son poesía, la última es un cuento. ¿Por qué un cuento? Algo de la parte narrativa viene a estar ahí metido con 4 partes de poesía. El primer capítulo del libro, la primera parte se llama El pantano y las primeras inmersiones y habla o trae imágenes, porque realmente no narra mucho, porque pues es poesía, trae imágenes de un personaje que se descubre a sí mismo como un ser dual que se transforma en un animal mitológico, en un animal fantasioso como monstruo de mar. Entonces poco a poco se va descubriendo en esas transformaciones. Esas transformaciones son cada vez más prolongadas y cada vez es más grande el tamaño de su transformación. Entonces primero es un lagarto pequeño, su transformación dura poco, luego es un lagarto más grande y su transformación dura más tiempo. ¿Eso qué implica? Que debe dejar a su familia, la partida, el abandono. Ahí viene la segunda parte, un puñal y una huida. Y es cuando este personaje dice adiós, pues por su naturaleza de monstruo fantástico. La tercera parte, la cara bajo el agua, son cuando el personaje conversa consigo mismo mientras hace el recorrido por el río hasta el mar. En la cuarta parte ya no es un lagarto pequeño, ya es un gran monstruo que ha encontrado en el océano su casa. Y se llama Mapas mojados de mar. En esa parte, bueno, esa es la última parte, perdón, es la cuarta parte. Y la quinta parte es el cuento. Y el cuento cuenta esta historia. Con ese cuento tuve la fortuna de ganar el concurso nacional de cuento de la Universidad Central y las otras 4 partes que lo preceden son capturas de esas imágenes. Sin embargo, cada poema se debe entender solo, se debe entender independiente y al sumarlos se tiene una doble lectura, que es la lectura que le da el cuento. Pensaba leer el poema, no puedo leerlo, el poema que dio origen a toda esta aventura y que le da título al libro, Monstruo de mar. Para matar las horas de pánico durante las tormentas, algunos navegantes recuerdan sus amores impracticables. Acompañan a la obrevez torrencial con órdenes burladas y litros de vodka. El más joven de los marinos hace servicio de mesa. Improvisa la etiqueta con las copas robadas de la recámara del capitán y parece que lo hace bien, porque todos sentimos que una nueva música estaña en las voces guturales del mar. La mesa de los que recuerdan sus desengaños consume más rápido su licor. Yo prefiero estar en la mesa del fondo y reír de la angustia que no me corresponde. Esta tormenta, donde los océanos navegados abren su mandíbula y el loco que ve monstruos de mar me acusa de tener la frialdad de uno de esos reptiles, puede ser nuestra fiesta de despedida. Él ve en mí una especie de lagarto que aguarda días, semanas y meses por una presa para no compartir en su pantano. Un engendro mimético que se camufla en la fastuosidad de su víctima y la desgarra de un solo bocado. Reptante sin manada, asesino que ríe porque no encuentra su sombra. Eso explicaría el por qué no temo quedar a la deriva en un océano para el que soy anfibio, el por qué mi lengua bífida inmoviliza otras especies, el por qué mi sangre mantiene su hielo sempiterno, el por qué tomo el sol de la mañana y ataco en las noches sentado en la mesa del fondo. Amanece, el mar se calma. Entra el sol desde la proa y encuentra a los que recordaron sus absurdos sentimentales, ebrios de vodka y atrición. La tripulación despierta. El júbilo del sobreviviente les calienta las venas. Se abrazan a la esperanza de seguirse sumergiendo. Yo los abrazo.